Saludos, saludos, como se dice en Navidad, muy buenas tardes. Saludos. Bienvenidos una vez más a su programa preparado con todo el cariño, como siempre, por una servidora, Doris Pantaleón. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, estoy contenta. Eso es importante, eso es lo más importante. Yo creo que debemos buscar la manera de estar contenta, en paz con nosotras, con uno mismo. Con uno mismo, sí. De cualquier manera, digo yo, porque son tantas las situaciones que vemos a diario y como tan convulso, situaciones en Estados Unidos, en Colombia, en diferentes países. La verdad en diferentes países. Sí, la verdad que la semana que, bueno, ya hoy comienza otra, domingo, pero la semana que concluyó terminó con muchas situaciones, como lo de Colombia, como tú dices, no solamente con el atentado a este señor, al sino candidato. Con el estallido de tres bombas. Sí, bombas, situaciones. La situación que se ha estado dando en Los Ángeles con esto de las deportaciones, de las migraciones. La situación de migración, las migraciones tienen como todos los países en una situación difícil. Y en República Dominicana, pues no somos la excepción. No, tenemos muchos ataques y muchas situaciones que se dan nosotros realmente tenemos muchas situaciones con Haití, un país pobre, y entonces intentando políticas de regulación, pero bueno, a veces cuando están los temas humanos duele tanto. Exactamente. A mí me duele mucho, Dori, lo hemos conversado mucho eso de Estados Unidos, que es una línea antimigración en el mundo, señor, y la verdad es que donde quiera que hay un país que está mejor, los que están del otro lado van a tratar de venir a buscar comida. Es sobrevivencia. Nadie se va a quedar en un país donde pudiendo cruzar, quizás como es el caso nuestro, que es apenas una línea imaginaria la que divide a República Dominicana y Haití. Es indiscutible de que hay que establecer controles, porque nadie dice que no, pero también hay que saber que el derecho, el respeto a la vida humana, y a la dignidad humana. Eso está por encima de todo. Y sobre todo cuando se va en busca de servicios de salud. Bueno, si viste esta semana el portal del Vaticano News, ¿verdad? Hizo esa denuncia. Hay mucho de eso. No es cierto del todo, pero hay mucho de eso. Hay mucho, pero también hay muchas cosas que hay que aclarar y que hay que establecer, porque se da de todo también. Hay que entender que se dan situaciones, nadie puede negar que realmente en esos procesos de deportaciones se dan mucho maltrato. Mucho maltrato, hay mucho negocio, hay mucho de todo con relación a todo eso. Pero también hay que entender que hay cosas también que no son... Bueno, si ellos vienen a República Dominicana en busca de quizás de una mejor, vamos a ponerlo entre comillas, mejor vida. Un poquito de mejor vida, o sea, y el infierno que se está viviendo de aquel lado, realmente yo creo que no se debería comparar quizás con que es otro infierno que se vive del todo de este lado. No queremos justificar, porque todo lo que lesione la dignidad humana nos afecta a todos, porque todos estamos involucrados en la condición humana, pero... Todos esos procesos antimigrantes son muy duros. Son donde quiera, en cualquier país. Si no recordemos, por ejemplo, en la frontera de El Paso, México, por Estados Unidos, ¿verdad? En cualquiera de esas fronteras ahí hay violación de derechos, hay gente que cae en lo peor de la parte humana, ¿no? Gente maltratada, le tiran los perros detrás, o sea, es una cosa muy dura. Tremenda, sin justificar lo que está ocurriendo aquí, porque donde quiera que haya una violación a los derechos humanos. Donde quiera. La salud es un derecho universal, lo hemos tratado nosotros, lo han dicho todos los tratadistas. Así es. Y está consagrado en la Constitución. Está consagrado. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Que aquí hace muchos años que se está haciendo negocio en esa frontera. Eso es. Es negocio, incluso en esas repatriaciones, como se dice, hay de todo, lamentablemente. Y mientras toda una sociedad no se una y decida que las cosas deben hacerse por donde debe empezarse, pues lamentablemente es así. Bueno, nos alegramos que esta semana también se anunció que se va a retomar de nuevo la materia de cívica. ¿Cómo se llama? Educación cívica. Sí, que se daba antes, o sea, y de respeto y de valores. Yo creo que eso también en nuestro país está haciendo mucha falta. Recientemente también, Tati, el Servicio Nacional de Salud dio a conocer unas cifras donde habla de que en el año 2024 se registró la cifra más baja de reducción de la tasa de mortalidad infantil y neonatal de los últimos 15 años. Así es, y si es así, es la entidad que maneja la cifra, porque es la que maneja los hospitales. Si es así, uno no tiene más que alegrarse, porque es un indicador
que habla de la calidad, y hoy vamos a tener nosotros a una estrella de la pediatría y la cardiología, con el cual hablaremos de todo eso. Si es así, pues qué bueno que, porque hay, la verdad, que muchas quejas en todas partes en la salud. Pero cuando sí se registró una estadística buena, pues hay que celebrarla. No, y eso es lo que se busca al final, porque cuando se hace un comentario, cuando se denuncian situaciones que se dan en los centros de salud, no hay que hacer daño, ni queriendo denunciar que no se está haciendo una cosa, es para que haya correcciones. Y por otro lado también, y no menos importante, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, esta semana exigió y pidió tal vez con un verbo más... para ponerlo más suavecito. Más suavecito, que ellos quieren tener voz y voto en el Consejo Nacional de Seguridad Social, entre otras solicitudes o reclamos que hacen en un documento que fue enviado a los medios de comunicación. Esa solicitud se hizo, bueno, en un congreso, una actividad que se hizo con legisladores, y el doctor Rafael Mena, presidente de ANDECLIP, pues presentó un pliego de demandas. En esa incluyen eso, y ellos entonces, que es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, no sea el ministro de Trabajo, como ocurre actualmente, que sea el de Salud, porque ellos entienden que está más involucrado con el sector salud. Ellos quieren, como dices tú, voz y voto dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y que ese poder de veto, que es el que hace, por ejemplo, que no se aprueben muchas decisiones y en el Consejo, pues que ese poder de veto quede en manos solamente del Poder Ejecutivo. Y también plantearon que haya una especie de fondo económico del presupuesto para esos pacientes, o que se le coteje de la, ¿cómo se llama eso? Que se le baje de del los impuesto impuestos sobre la renta a esos pacientes que llegan a una clínica privada, no tienen cobertura de su seguro porque se le terminó por la razón que sea. O no tienen seguro. Entonces, que eso no se convierta en una deuda incobrable como tiene la clínica privada. Fueron algunas de las demandas de la clínica privada en un documento esta semana. Ahí hay muchos temas para analizar. Bueno, Tati, si nos llevamos, no le damos el chance al doctor, que nos va a hablar de muchas cosas interesantes. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de la tarde. Saludos. Una investigación del pediatra Elvi Morla determinó que las niñas dominicanas están experimentando su primera menstruación en edades cada vez más tempranas, entre los 11 y 12 años específicamente. Esto podría presentar riesgos como el inicio precoz de la sexualidad, embarazos adolescentes y casos de abuso sexual. Y el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, doctor Rafael Mena Hijo, pidió a pacientes y médicos frenar el uso indiscriminado de antibióticos por la resistencia que estos desarrollan a las infecciones. Señores, solo el 0.2% de los hombres dominicanos casados han optado por la vasectomía como método anticonceptivo, contra el 41% de las mujeres casadas que han optado por el método de esterilización de ligadura de trompas. De acuerdo a datos citados por la ginecóloga obstetra Lilian Fonder en el Diplomado Perspectiva de Igualdad de Género y Política Social del INTEC, esta situación debe cambiar. Señores, la Sociedad de Pediatría tiene nuevo presidente, el doctor Reinaldo Jiménez, escogido el pasado fin de semana. En agenda, los médicos diabetólogos tendrán su congreso científico durante el fin de semana en un hotel de Punta Cana. Señores, síganos en Instagram, resumendesalud.do. Más informaciones en resumendesalud.net. Gracias por seguir con nosotras aquí en 2x3 en Salud. Yo estoy más que feliz de presentar a este invitado que tenemos esta tarde. Es el doctor Joaquín Mendoza Estrada. El doctor Joaquín Mendoza es pediatra cardiólogo, el primer pediatra cardiólogo que tuvo República Dominicana. Llegó desde Madrid, donde estudió,
y es un médico de una larga trayectoria. Yo lo conozco, me une a él un sentimiento muy especial porque el doctor fue el pediatra de mis hijos y eso realmente crea un vínculo entre paciente y médico que no se olvida. Digo, de eso va a hablar el doctor, porque de eso que él sabe, sí. No le voy a hablar yo. Así que con mucho gusto le presentamos al doctor Joaquín Mendoza Estrada. ¿Cómo está usted, doctor? Cuéntenos. Estoy muy bien y estoy agradecido de estar acá y me siento que no puedo estar en mejores manos con estas dos damas tan elegantes. Qué bonito. Doctor, doctor. Usted es una figura conocida en el mundo de la medicina y respetado, pero nosotros tenemos a un público que de repente no saben, porque hay muchos médicos jóvenes también, ya hoy día, jóvenes cronológicamente hablando. ¿Usted nos puede hablar un poquito de dónde estudió, de dónde viene, para que las jóvenes generaciones que están viendo el programa pues puedan conocer un poquito a Joaquín Mendoza Estrada? Bueno, voy a tratar de hacer un bosquejo breve. Sí, breve. Un bosquejo breve de lo que ha sido mi vida. Pues nací en Altamira, hijo de un petromacorizano y una puertoplateña. Caramba, cómo se mezclan, ¿eh? Exactamente. Entonces mi papá fue médico toda su vida de la comunidad de Altamira, que es una común de Puerto Plata. Que eligió en su pasantía para estar cerca de Puerto Plata, de la ciudad, ¿verdad? Mis primeros estudios fueron en la escuela de Enrique Chamberlain de Puerto Plata, pero lamentablemente la escuela en esa época no pasaba de 6º grado. Así era. Así que mis padres optaron por internarme en el Colegio de la Salle de Santiago, donde tuve por espacio de unos 4 años una experiencia inolvidable. Pasé luego a Puerto Plata, que es el lugar de nacimiento de mi mamá, y ahí duré unos años hasta que terminé el bachillerato. Al final del bachillerato, pues tuve un conflicto, un problema importante en mi vida, y es que ya yo era un joven de unos 18 años por ahí, en la postrimería del régimen de Trujillo. Claro. Me detuvieron, el servicio de inteligencia militar, entonces fui trasladado ese mismo día a Santiago, donde estaba la sede de la región central del Cibao y el norte. Y entonces, pues, bueno, finalmente mi padre se movilizó y nos liberaron. Las 3 personas que fuimos detenidas, pues nos liberaron. Y fuimos aconsejados que nos sacaran de Puerto Plata. Entonces fui a parar a San Pedro de Macorís por una breve estadía. Allá terminé el bachillerato. Ingresé a hacer el primer año de medicina. Doctor, desde que terminó el bachillerato, desde antes de terminarlo, ¿ya usted sabía que quería ser médico? Sí, el ejemplo de mi papá, pues, influye de manera importante, no cabe duda, porque es un ejemplo vivo. Claro. De manera que no hubo mucho problema con la elección, aunque tuve un breve pasaje por la ingeniería. Pues llegué a San Pedro de Macorís, ¿verdad? Me sacaron de mi medio ambiente, ¿verdad? La política me señalaba, entonces, ¿qué pasaba? En esa época en San Pedro de Macorís quizás había tanto fervor antitrujillista como había eso era una zona en Puerto Plata. O sea que salió de allá y cayó en otro lugar. Pero ¿qué pasa? Que yo veía a los estudiantes de ingeniería, ya andaban en vehículos desde el segundo año, encontraban trabajo fácil hasta antes de graduarse. Y usted dijo, por aquí es. Pero ven acá, yo necesito. Bueno, duré como unos 4 o 5 meses en el preparatorio de ingeniería.
¿Cómo decide su familia enviarlo a España? Porque usted estudió en España su carrera de medicina. Sí, yo comencé a estudiar la medicina aquí. Aquí. Pero, ¿En la UAS? Sí, en la UAS, sí. Bueno, era la universidad. No era autónoma todavía, la Universidad de Santo Domingo. La Universidad de Santo Domingo. Y hubo un hecho trascendental, fue la caída, el golpe de Estado al presidente Bosch. Entonces había mucha inestabilidad, eso sucedió un 25 de septiembre de 1963. Estaba un amigo mío en Puerto Plata, que es médico psiquiatra, Segundo Inver Brugal. Claro. Entonces, este amigo me entusiasmó en ese verano para ir a España. Fuimos a ver a mi papá, Altamira, él dijo que sí. Y el 12 de octubre, salida, exactamente. No vaya a hacer cosas. ¿Ustedes tenían la posibilidad económica, doctor? Sí, teníamos, porque el dólar estaba a la par que el peso. Y el Banco Central daba los pesos, los dólares para que uno fuera a estudiar. Perfecto. De manera que yo me fui a España un 12 de octubre a conquistar España. La conquistó. Qué bonito. Y bueno, pues el 12 de octubre, casi al otro día, estábamos ya en clases allá, porque las clases en Madrid eran de octubre a junio. ¿En Madrid, en qué universidad? En la universidad, lo que es hoy día la Universidad Complutense. La Complutense. Entonces ahí estudia la carrera de medicina. Ahí estudio la carrera de medicina, me graduó en 1969, al final de año, ¿verdad? Entonces vengo a Santo Domingo, casado. Pues usted allá conquistó España realmente. Española. Sí, entonces, totalmente conquistado. Vengo a Santo Domingo, ya mi mamá vivía en Santo Domingo, entonces pues nos alojamos. ¿Y su padre sí se quedó allá? Sí, se quedó en Altamira. Pero sí, en España, doctor, usted hizo la pediatría, la pediatría y la cardiología. No. Yo hice, llegué y inmediatamente presenté el examen que se necesita para las residencias médicas en Estados Unidos, lo aprobé, lo que se llamaba antes el FOREN, que era un nombre abreviado, ¿verdad? Que de ese examen lo aprobé, entonces ya tenía opción de ir a Estados Unidos o a cualquier otro lugar de Norteamérica a hacer la especialidad. ¿Y dónde la hizo específicamente? ¿En qué lugar de Estados Unidos? La hice también movido por mi amigo Segundo Inver en el Hospital Universitario del Centro Médico de la Universidad de Puerto Rico. Ahí hice yo la pediatría general. 3 años de pediatría general hice en Puerto Rico y luego continué haciendo lo que le llaman un fellowship, o sea, la subespecialidad de cardiología pediátrica en el mismo hospital que tenía un programa con el New York Hospital. Doctor, ¿cómo de Nueva surge York? La pediatría, la cardiología en pediatría? Aquí en República Dominicana no existía ningún médico de esos, ¿verdad? Con esa especialidad. No existía. Había pediatras generales, pocos pediatras especiales o subespecializados. Con subespecialidades. Exactamente. Entonces, pues, bueno, en el hospital universitario tuve que rotar por el área de cardiología del hospital pediátrico, del hospital pediátrico universitario. Entonces, pues, ahí, en esa época, era la directora, la doctora Amalia Martínez Picó, que era una pediatra de mucho renombre, no solo en Puerto Rico, sino incluso en Estados Unidos. Entonces, ese programa, esa pasantía que hice durante mi residencia de pediatría por el área de cardiología, me permitió también tener contacto con los attending, que así le llamaban a los médicos que trabajaban en esa área, cardiólogos, pediatras. Doctor, yo lo voy a interrumpir con su permiso. Nos vamos a una pausa comercial y vamos a seguir ahí mismo con su formación como médico cardiólogo pediatra. De acuerdo. Regresamos ahora con el doctor Joaquín Mendoza Estrada.
2x3 en salud. Estamos conversando con el doctor Joaquín Mendoza Estrada, pediatra cardiólogo, el primero que llegó a República Dominicana y quien formó a partir de ahí una gran cantidad de médicos especialistas que tenemos ya aquí. Doctor, usted nos contaba ya cómo fue que se decidió por estudiar, hacerse subespecialista en cardiología luego de ser pediatra. Es cierto. Entonces, pues, esa estadía en el hospital universitario, en el área de cardiología, ya determinó definitivamente que eso era lo que quería hacer. Tenía la ventaja que estaba el doctor Jorge Sánchez, que era un cardiólogo pediatra boliviano, que tenía experiencia en intervención, en cardiología intervencionista. Y allá, pues, después que terminé la pediatría, gané la plaza para hacer la subespecialidad en cardiología pediátrica. Ya ahí me formé con ellos. Hice los primeros casos de cardiología de intervención, por ejemplo, esos niños pequeñitos que nacían con cianosis profunda y las arterias invertidas, niños azules. Nosotros hacíamos lo que se llaman la septostomía, rompíamos el tabique que separa las dos aurículas para que se mezclara mejor la sangre. Y entonces eso lo hacíamos insertando un catéter que iba al lado derecho del corazón. Del lado derecho del corazón pasaba al izquierdo a través del foramen oval, que siempre está presente en los recién nacidos. Inflábamos el globo y como el área del foramen oval es una pared muy fina, tirábamos del globo, del catéter, para romper el tabique y crear un agujero más o menos de 1 centímetro que permitiera una mejor resolviéndole esos problemas a esos niñitos que morían si no tenían esas intervenciones. Así entonces usted, doctor, regresa aquí al Robert Reed Cabral y forma la residencia de cardiología pediátrica, ¿verdad? Sí. Bueno, pasé un tiempo en Nueva York, en New York Hospital, como parte del mismo programa del Hospital Universitario de San Juan. Y regreso ya casi con las puertas abiertas del Hospital Robert Reed. Me las abrió un gran humanista, un gran médico, un excelente profesor, un gran ser humano que fue el doctor Mariano de Filló Rica, que dirigía el departamento. El doctor Mariano. Exactamente. Pero preguntar, doctor, ahí mismo, ¿por qué no era competitivo quedarse, por ejemplo, en Estados Unidos en esos momentos, o había un fervor de regresar al país? ¿Por qué no decidió quedarse en Estados Unidos? Ganó el fervor de regresar, porque oportunidades sí las hubo, y particularmente en Puerto Rico ellos anhelaban quedarse conmigo allá. Me trataron muy bien y digo que esa fue una estancia maravillosa en Puerto Rico, y a los puertorriqueños los quiero, los respeto y es como una segunda patria para mí. Entonces, pero yo creo que tenía ese deber de regresar a mi país. Y efectivamente lo hice. En 1975 empecé a trabajar en el Robert Reed. Y sí hay algunas cosas que hemos hecho. Empezó por... En el Robert Reed. Exactamente. Ahí nació un poco la cardiología pediátrica, aunque ya el doctor de Filló fue un pionero, el doctor Mateo también lo fue, ¿verdad? Entonces, ahí fundamos, el doctor de Filló y yo, la residencia de cardiología pediátrica. Hay que decir que esa es la escuela para formar a los cardiólogos pediatras. Correcto. Que se han formado mucho en el país, doctor. Sí, ya van cerca de 40. Cerca de 40. A lo largo de todos estos años, pero ahí empezamos. Los dos primeros residentes, pues, empezaron, obtuvimos de salud pública la plaza para que empezaran
Yo había ganado también una plaza ya de cardiólogo pediatra. También hay en el Robert Entonces ya tenía sueldo, no dependía de los 100 pesos que me daba el patronato. El patronato del hospital. Ya tenía con qué vivir. Así mismo. Doctor, ¿qué tipo de cardiopatías se veían en ese entonces ahí en el hospital? Supongo yo que empezaron ya a llegarle niños de diferentes partes del país. Desde esa época ya llegaban niños al servicio de cardiología de todo el país, sobre todo del sur, del sur y de la capital, sur y este, ¿verdad? Lo que más se veía en esa época eran niños con fiebre reumática, con las secuelas cardíacas de la fiebre reumática, exactamente. Daños en las válvulas del corazón. Teníamos una sala de 12 camas para niñas y 12 camas para varones. La mayoría estaban llenas de fiebre reumática activa con carditis, que es la inflamación de las válvulas. Entonces, esos niños requerían un tratamiento de varias semanas hospitalizados. Eso es una de las cosas que han cambiado, doctor. Eso ha cambiado radicalmente. Nosotros iniciamos y fuimos parte de una campaña intensa de prevención primaria de fiebre reumática, que consiste en el tratamiento adecuado de la faringitis, de la amigdalitis estreptocóxica, que es de ahí de donde proviene la complicación de la fiebre reumática. Pero antes de llegar a este desarrollo del que habla Doris, de cómo ha cambiado y ver el desarrollo, la evolución de eso, doctor, ¿cómo era la mortalidad en esa época cuando había 24 camas, por ejemplo, solo en el Hospital Referencia Nacional Robert Cabral? Era alta porque muchos niños incluso llegaban ya tardíamente, después de 2 ataques de fiebre reumática con las válvulas profundamente deterioradas, con grados de insuficiencia cardíaca ya casi terminales, ¿verdad? Ayudábamos a algunos niños porque aquí hubo un programa que se hizo en el Instituto del Corazón de la Clínica Chan Aquino, que fue de una gran ayuda en esa época. La Clínica Chan Aquino esa fue otra eminencia. Exacto, una eminencia. Sí. Pionero de la cirugía cardíaca. Sí, ustedes lo referían ahí entonces. Y además pionero en la cirugía cardíaca de niños. De niños. O sea, ustedes se los referían a Chan Aquino. Los referíamos, sí, exactamente. Entonces yo los cateterizaba. Le hacía el cateterismo. ¿Trabajaban como equipo? Trabajábamos en un equipo con él. Muchos niños fueron operados en la clínica. Doctor, ¿cuántos años de servicio estuvo usted en el Robert Cabral? Bueno, diría que algunos 46 años. 46 años. El doctor terminó su consulta privada, que también la tenía hace apenas unos meses, ¿verdad, doctor? El 18 de... ¿Qué día usted vio su último paciente? Bueno, fue el mes pasado, exactamente. El día no lo quiero recordar. Nos va a contar el sentimiento que lo embargó. El doctor vio su último paciente en la consulta privada. Bueno, ya lo dijo, el mes pasado, después de más de 50 años, doctor. Viendo paciente diario. Así es. Así es. No solamente eso, sino que quizás... eso es lo que atañe a mí particularmente, humana, pero quizás las cosas más importantes que han sucedido en el mundo de la cardiología pediátrica, el desarrollo que ha tenido, a eso que empezó por ese primer eslabón del Robert Reed, siguió con la clínica Chan Aquino, y de ahí pasamos en los años 90, 1990 temprano, a lo que fue Corazón y es Corazones Unidos. La Fundación Corazones Unidos. Que mandaba a los niños fuera del país. Un programa de muchos niños que viajaron a Estados Unidos. El doctor Luis Cuello Mainardi, su fundador, junto con el señor Freddy Vera, junto conmigo, con el doctor Ludovino Sánchez y el señor Brador, de la joyería, exactamente. Fundamos esa fundación. Doctor, vamos a volver a pedirle otro permisito. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Seguimos hablando de la fundación y de esa gran labor que se ha hecho en el país a favor de los niños que nacen con cardiopatía. Regresamos en un momentito.
2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Joaquín Mendoza Estrada, esta estrella de la cardiología dominicana. Yo quería, estamos hablando de Corazones Unidos, sus aportes, los inicios, el envío de todos esos niños a Estados Unidos y el aporte de aquí, pero yo quería recoger una pregunta que se nos quedó atrás, que es partiendo de esas enfermedades que se veían por fiebre reumática, ¿cómo evolucionó epidemiológicamente las enfermedades cardiovasculares en niños? ¿Qué es lo que tenemos hoy día para recoger esa parte, doctor? Partiendo de que ya no es tan frecuente tal vez la fiebre reumática, que es una enfermedad de la pobreza. Claro. ¿Qué es lo que hemos visto con la evolución? Ha habido un cambio importante, importantísimo. La fiebre reumática se ha reducido a su mínima expresión. Afortunadamente. De ser la causa más importante de enfermedad cardíaca en niños dominicanos antes del 2000, vamos a decir. Desde el momento en que llegamos hasta ahora, pues se ha reducido. Muy pocas veces vemos ataques agudos de fiebre. ¿Y qué hay reumática. ahora, doctor, entonces? Bueno, predomina lo que debe predominar, las cardiopatías de nacimiento, las cardiopatías congénitas, los niños que nacen con cardiopatías congénitas que antes pasaban desapercibidos, morían mucho. Y no se sabía por qué. Entonces, pues hoy día hay servicios de cardiología, hay cardiólogos pediatras ya formados, los primeros salieron del Robert Reed, ¿verdad? Entonces están pues por toda la geografía nacional. Entonces estos niños hoy día constituyen la parte más importante, la proporción más importante de pacientes pediátricos con enfermedades cardíacas. Claro, hay enfermedades que afectan al músculo del corazón, provocados por virus, algunas, ¿verdad? Las miocarditis y las miocardiopatías, ¿verdad? Y hay otros problemas, la hipertensión, que también es una patología que afecta al niño. También la hipertensión. Se calcula que más o menos el 2% de la población por debajo de 15 años tiene hipertensión. ¿Y qué la provocan esos niños, doctor? Bueno, la provocan cosas orgánicas. Puede ser porque uno nazca, por ejemplo, con una estrechez de la aorta, una coartación, y eso sube la presión, ¿verdad? Puede ser porque tenga uno alguna arteria renal, pues que tenga problemas y eso provoque una hipertensión. Pero también diría que la parte más importante viene de un cambio que ha sufrido la población infantil dominicana. Cuando llegamos al país en 1975 predominaba la desnutrición. Cierto. ¿Verdad? Entonces, la mayor parte de los niños que veíamos en el hospital estaban, además de tener su patología cardíaca, estaban desnutridos. Llegamos a ver niños flaquísimos, por ejemplo, en una sala que caquéticos, como dicen, exactamente. Claro. Y bueno, pues ahora hemos pasado a otro tipo de desnutrición o de malnutrición, que es el niño con obesidad. Exactamente. Ese es otro tema. Ese es otro que tema, puede pero que genera problemas cardíacos, ¿verdad? Y entonces, exacto. pues, ahora vemos hipertensión en esos niños, ¿verdad? Y otros problemas, ¿verdad? Que trae acarreado. Hay que trabajar esa parte, doctor, para ir bajando esa incidencia. Sí. Ahora tienen también más solución, doctor. Antes quizás era Chanaquino, era Corazones Unidos, pero ya en este momento ya los niños que nacen con esta cardiopatía ya usted ve que tienen otra. Sí, hoy día ha cambiado radicalmente. Hay servicios de cardiología en diferentes ciudades, en las más importantes. Aquí en el servicio de SEDIMAC, de cardiología pediátrica, ha hecho una labor increíblemente buena y la sigue haciendo. Y sigue en la formación de cardiólogos. Ha desarrollado lo que comenzó en
en la clínica, en el Corazones Unidos con nosotros, los primeros casos de cateterismo cardíaco, de intervención, de resolver algunas cardiopatías, no muchas, más o menos el 30% de los defectos congénitos del corazón que necesitan actuación se resuelven por la vía del cateterismo cardíaco. Hay una serie de dispositivos que se usan para cerrar defectos, para abrir válvulas, para canalizar conductos, para insertar válvulas en el corazón sin necesidad de ir a cirugía. De manera que esa cardiología intervencionista que le llamamos, nosotros fuimos un poco los pioneros en eso, ¿verdad? Pero ya hoy día el desarrollo es increíble, ¿verdad? De las patologías entonces requerirían de cirugía de corazón abierto. Todas se resolvían antes por la vía de la cirugía. Hoy día un 30% y cada vez más. Mucha satisfacción. Y a edades mucho más tempranas. Supongo yo que siente usted como médico que inició este proceso al ver esa evolución entonces. Eso es cierto, muy cierto. Y quizás esa es una de mis mayores satisfacciones, haber contribuido, ¿verdad?, al desarrollo de eso. Hoy día la cardiología intervencionista pediátrica se ha desarrollado enormemente. El doctor Juan Ramírez en Santiago desarrolló un programa que se conserva y lo tiene muy bueno, ¿verdad?, haciendo cosas incluso pioneras en el desarrollo de la técnica, ¿verdad? Y en la doctora Janet Toribio, aquí en Santo Domingo, y hoy día en Sedimat se siguen también haciendo una cardiología intervencionista pediátrica de primer orden, con programas, incluso con instituciones norteamericanas en las cuales vienen maestros de la cardiología de intervención en niños que comparten experiencia, a tal punto, por ejemplo, que ya hoy día se han insertado válvulas en niños que fueron operados en la infancia o en la niñez y que en su adolescencia pues necesitan un recambio de una válvula que quedó obsoleta o que se reestrechó. Hoy día se le puede insertar válvulas. Sin embargo, doctor, y eso se hace en República Dominicana. Sin embargo, doctor, se advierte que donde comenzó todo, la génesis, como se dice en la Biblia, que fue el Robert Reed Cabral, ahí hubo un rezago de ese programa y entonces no se intervienen los niños en el Robert Reed Cabral, sino que hay que conectarlo con la Fundación David Ortiz, desde ahí llegan a Sedimat, pero hubo yo recuerdo, creo que fue en los gobiernos de Danilo, no recuerdo en qué gobierno fue, que se hizo una inversión enorme y estaba el doctor La Sala. Sí, en el se abrió esa sala de intervención. Se abrió esa sala, pero eso nunca funcionó. ¿A qué se atribuye que eso no avanzara en el Robert Reed Cabral? Es lamentable que eso haya pasado. Sí, hubo una intervención de la mano del gobierno en el gobierno. Como 2010, por ahí fue. Sí, exactamente. Así. El gobierno del presidente Fernández y de la señora vicepresidente, doña Margarita estuvo muy integrada. Ella se integró al hospital, mejoró algunos aspectos en el hospital. Se consiguió a través de ella una sala de cateterismo. Ciertamente. Exactamente. Entonces, esa sala de cateterismo iba a ser el preludio primero iba a resolver cosas, pero iba a ser el preludio también para desarrollar la cirugía cardiovascular en el hospital mismo, ¿verdad? Lamentablemente, en pocos años y después de cambios de gobierno, pues los apoyos quedaron rezagados y entonces... Es muy lamentable. Muy triste. Muy lamentable. El doctor La Sala fue el primer intervencionista pediátrico allá en el Robert Reed. En el hospital Robert Reed Cabral, como pionero, debería ser que los niños encuentren esa solución y no que tengan que ir al sector privado a buscar ayuda. A través de fundaciones. A pedir, sí, exactamente, apoyo de fundaciones para poder resolver esos problemas. El hospital Robert Reed debió de convertirse en un hospital
terciario, de referencia nacional para cosas especializadas, súper especializadas, no para atender niños con diarrea y neumonías y esas cosas, porque eso debe de atenderse en las áreas regionales. A nivel primario. Sin embargo, doctor, uno nota, no sé, Dori, la percepción tuya, que cada vez menos niños o menos padres con sus niños debutan en la televisión diciendo que necesitan cirugía de corazón. Y que, o sea, sobre todo en la parte cardiovascular, porque antes era un montón de padres. Era a través de la televisión, pidiendo que los mandaran fuera. Que se lograba. El doctor va a responderte eso, Tati, pero después que regresemos de esta brevísima pausa. Así que regresamos. En salud. Dos por tres en salud. Continuamos con este banquete de conocimiento y experiencia que nos brinda el doctor Joaquín Mendoza Estrada, pediatra cardiólogo. Sí, porque primero se es pediatra. Sí, claro. Entonces, le preguntamos al doctor o le comentábamos que ya no se ve en la televisión la fila de padres diciendo que necesitan que lo ayuden a conseguir un dinero para irse a llevar un niño fuera del país. A veces decían Argentina, Colombia, a Estados Unidos. ¿Implica una mejoría sustancial de los servicios de cardiología en el país? Sí, implica una mejoría sustancial en los servicios de cardiología y de cardiocirugía pediátrica. Sí. Todo comenzó en Corazones Unidos, primero en Chanaquino, después Corazones Unidos. El programa de Corazones Unidos todavía está vigente, ¿verdad? Pero en Santiago se operan muchos niños y se operan y se intervienen, se hacen cateterismo de intervención. De manera que esa es un avance importante que se desarrolló de la mano del doctor Juan Ramírez Tavera, ¿verdad? Cardiólogo pediatra. Aquí entonces el servicio de cardiología y cardiocirugía de niños de Sedimat cardiovascular, pues es la fuente más importante donde pueden acudir los niños en busca de cateterismos, en busca de solución de cateterismo de intervención y en busca de cirugía. Y bueno, eso ha reducido la cantidad de personas, de madres que buscan desesperada, como ocurría antes. Pero no crea que es toda la solución. No, todavía falta. Muy distante todavía de los estándares que debemos de cumplir. ¿Cuántas cirugías se deberían hacer en el país, doctor, más o menos? Si calculamos que nacen, se supone como 1,000 niños al año. Sí, de eso nacen 1,000 niños al año, pero de eso solo una tercera parte son los que necesitan algún tipo de intervención porque producen síntomas importantes. Es decir, que serían unos 300 niños al año, ¿verdad? Entonces, intervenciones. Sí, pero están los que se han acumulado en el tiempo. ¿Verdad? Ya. Y están de que nuestra población ya cada vez es mayor. Y hay una población flotante, además, que vive en el país. Exactamente. Es correcto, sí. Exactamente. Doctor, uno no escucha, no sé, Doris, si interrumpo, pero uno no escucha mucho decir, que uno lo escuchaba cuando era niño, ese niño nació con un soplo. Ustedes recuerdan que nosotras, que no somos médicos, que se hablaba mucho de nació con un soplo. ¿Los soplos existen todavía, doctor? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Claro que sí. Esa era una visión del pueblo, de las madres, ¿verdad? Porque muchas cardiopatías, las adquiridas y también las congénitas, producen lo que se llama un soplo. Un soplo es un ruido en forma como si uno soplara, que se detecta en medio de los dos sonidos normales del corazón.
Entonces, pues claro, pues la primera señal a veces que da una cardiopatía en un niño es detectar, el pediatra sonidito. Detecta el sonidito del soplo y entonces ya eso es lo que lo lleva a buscar atención médica y a referirlo alerta, ¿no? al cardiólogo pediatra. Es una alerta. No todas las cardiopatías producen soplo, pero muchas de ellas sí lo producen y por tanto la gente identifica las patologías que son a veces difíciles y complejas de explicar, lo identifica como un soplo. Ya la gente sabe que hay algo en el corazón. Naturalmente. Sí. Doctor, yo sé que a usted no le gusta mucho hablar de usted, ¿verdad? Pero yo no quiero que se me vaya sin esta preguntita. Doctor, ¿usted tiene idea de cuántos pacientes usted ha visto en todo? Yo sé que usted sigue dando servicio en las fundaciones, ¿verdad? A través de Corazones Unidos. En todo su transcurrir como médico, pediatra, cardiólogo y si todavía tiene pacientes de eso, aunque sean hombres, grandes, mujeres. La cuantía, o sea, el número de pacientes es difícil que te lo pueda contestar, sí. Pero han sido muchos, miles, ¿verdad? Y sí, todavía veo a algunos pacientes, tengo algunos pacientes, pues, que incluso vi hace poco un paciente que tengo desde hace 45 años, que vino desde La Romana con... 2 gallinas. Vino desde La Romana con su madre, ¿verdad? Pues porque era un niño azul, ¿verdad? Tenía cianosis, ¿verdad? Sí. Nació con una válvula anormal en el corazón. Y ese niño, a través del programa de Corazones Unidos, fue enviado a un hospital en Estados Unidos y allá reemplazaron esa válvula. Entonces, ese niño desde entonces cambió por completo su vida, ¿verdad? Se desarrolló. Hoy día es un hombre de 45 años, casado excelente profesional, tiene un hijo. Y entonces, pero él necesita seguimiento clínico y electro y cardiográfico, ¿verdad? Etcétera. Necesita revisarse cada cierto tiempo, de manera que... Nos dijeron que tenemos que decir adiós. Nada más díganos, doctor, su mayor satisfacción como cardiólogo pediatra en la vida. Bueno, haber contribuido al desarrollo de la cardiología pediátrica nacional de la manera más humilde, me siento agradecido de ser partícipe de eso. Doctor, qué verdadero placer haberlo tenido aquí con nosotros. La verdad que una gran alegría y agradecerle también a Doris iniciativa de traer al doctor, que fue su iniciativa. El placer es nuestro. Gracias, doctor. Bueno. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos cada domingo y regresamos la próxima semana, así que lo esperamos. Por tres en salud.